Híjole, desde hace semanas, de verdad, traemos esta entrevista atravesada porque queríamos hablar de un libro que salió hace poco, pero bueno, ya la entrevista y el querer hablar con él siempre está presente en este programa. Me da mucho gusto que me acompañe esta noche Andrés Velázquez. Él es experto en ciberseguridad, en delitos informáticos. Gracias de verdad, mi querido Andrés, por estar por acá. Mi querido cibercrimen, famoso en el mundo de las redes. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien. Muy Oye, feliz de que finalmente hasta que se nos hizo, es que viajas por todo el mundo. ¿A qué a poco le interesa al mundo la seguridad en las redes? Está pasando más de lo que estamos viendo en los medios y como sabemos ahorita el tema de ciberseguridad se está convirtiendo en un tema del negocio. Es un negocio. Es un negocio para los atacantes y tiene que ser una toma de decisión para el dueño de una empresa, el director general, el consejo de administración, desde el punto de vista de lo que puede llegar a representar el que no cubran la ciberseguridad para ellos. Oye, pues bueno, ahorita vamos a hablar, por supuesto, también. Yo creo que es un tema que se ha dejado de lado en este sexenio. Creo que no se le ha dado la importancia o no hemos escuchado tanto, por lo menos del gobierno federal, o incluso que le ponga tanta atención al tema de la ciberseguridad. Pero ahorita hablamos de eso. Te invitábamos porque nos llegó un libro hace poco, es el libro que vamos a ver en pantalla, que está ahí en pantalla, es el nuevo libro de Edward Snowden. La verdad es que un personaje, hay que decir que cambió la historia de la ciberseguridad y que puso en jaque al gobierno de Estados Unidos como pocas personas lo han puesto, tal vez por ahí, por supuesto, Wikileaks, pero el tema de Edward Snowden es fundamental. Platícanos un poco primero de la figura de él. ¿Quién es Edward Snowden? Edward Snowden es un chavo de 36 años. Chavito, en la plenitud de la vida. Que nació en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y que trabajó en diferentes agencias gubernamentales, hasta que llegó un momento donde llegó un punto donde él le llama un quiebre moral, al estar trabajando con estas organizaciones gubernamentales, qué tanto estaban espiando a todo mundo. Y entonces este dilema lo lleva a divulgar información, y divulga cuál era el sistema principal que utilizaba el gobierno de los Estados Unidos para poder llegar a monitorear, vigilar a todo mundo utilizando la tecnología. A ver, como que estamos muy acostumbrados a decir esta frase, que es muy fácil de decir, insisto, a todo mundo. Cuando dices a todo mundo, ¿sí es literalmente a todo mundo? Y es que él empieza relatando en el libro, en la segunda parte, que lo primero que se da cuenta estando en Asia, asignado por parte del gobierno, que los chinos tenían mucha información de los norteamericanos. Y después, ese es el detonador para que él empezara a ver qué es lo que Estados Unidos tiene de los demás. ¿Y qué descubre? Empieza a realizar un pequeño programa que lo que hacía era que, imaginemos que tenían como un Facebook interno dentro de esta agencia gubernamental, que todo lo que estaba la gente compartiendo vía este sistema, sacaba parte de ello para identificar qué era lo que estaban utilizando de información de diferentes medios, y se da cuenta que se estaba capturando y que había un proyecto de la CIA que permitía llegar a estar capturando prácticamente todas las conversaciones que estaban pasando por territorio norteamericano, haciendo que entonces... Perdón, de ese tamaño. Los Estados Unidos hablan hoy en día de que son cerca de 1.7 millones de archivos que se pudo llevar Snowden, que hizo públicos gracias a ciertos medios, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y que hicieron que hoy en día este cuate en Rusia, exiliado por lo que hizo. Sí, lo hemos visto por ahí. John Oliver me parece que lo entrevistó hace como año y medio en un edificio sin localización, tuvo que viajar con medidas de seguridad. Interesante lo que hace la prensa estadounidense para hablar con él. ¿Él significa un antes y un después en el tema de la ciberseguridad? Sí. En tus pláticas con los clientes a los cuales les das servicios de ciberseguridad, ¿sale el tema de Snowden? Pocas veces. Y porque no entendemos que el tema de Snowden es más a nivel gubernamental. Todavía con las pláticas... Pero perdón, es gravísimo. Es gravísimo, pero no tenemos todavía la sensibilidad de qué tanto se podría llegar a hacer con esta información. Obviamente, gracias a lo que divulgó Snowden, se saben muchas cosas de Assange, de terceros, y al final de cuentas es información valiosa para poder llegar a saber qué fue lo que sucedió. Pero el mismo Snowden plantea con el libro el yo no estoy haciendo algo mal.
cuando está siendo perseguido por el gobierno americano. A ver, lo que me está diciendo es, Snowden busca en este libro justificarse. De una forma clarísima. La primera parte habla acerca de dónde viene, su niñez, dónde estudia, dónde empieza a trabajar, que él dio su vida por Estados Unidos a nivel de que formaba parte de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Después la parte donde empieza a viajar. Y al empezar a viajar, siendo parte del gobierno norteamericano, se da cuenta de estas herramientas de vigilancia. Para terminar con una tercera parte, que es cuando se da cuenta que tiene que buscar los archivos, empieza a cuestionar la Constitución de los Estados Unidos y cómo podía llegar a sacar la información. Y es la primera vez que sabemos cómo sacó la información. ¿Cómo la sacas? ¿Cómo saca información desde edificios? Ocupa algo como esto. A ver. Un cubo Rubik. Así de sencillo. ¿Cómo saca la información? Ocupando una tarjeta SD, que es estas tarjetitas que muchas veces utilizamos para las cámaras digitales, ¿sí?, muy pequeñas, la esconde adentro de un cubo Rubik. Y así es como lo saca de esta agencia gubernamental. Cuando va con el tema de la seguridad, deja el cubo Rubik en la bandeja y así lo saca. Exactamente. Haciendo que el tema de ciberseguridad tenga siempre que ver con la parte física. No todo es digital. No, claro. Lo puedes revolver, no pasa nada, ¿eh? Dije, no, es que igual sí se tardó años, mi querido Adel. Y cuenta esta historia. Cuenta por primera vez, desde su propia palabra, cuenta cómo es que va filtrando estos datos. Exactamente. A ver, ¿de qué se le acusa directamente a Edward Snowden? Él, de traición, hay uno que se llama Espionage Act, entonces de espionaje. Él cuando sabe que tiene esta acusación, fue el día de su cumpleaños, le cancelan su pasaporte y su intención era llegar a Ecuador. Él se encontraba en Hawái, entonces trataba de ir a Ecuador por el otro lado del mundo, llega a Rusia y uno de los agentes le dice, tu pasaporte ya no es válido, sabemos quién eres, tienes que trabajar con nosotros. Le dice que no, está un periodo en el aeropuerto, hasta que entonces le dan asilo en Rusia. Pero lo más interesante de todo esto es de que el asilo termina el próximo año. ¿Y qué va a pasar? No ¿O qué puede pasar? Desde que lo puedan llegar a arrestar, hasta que tenga que buscar otro país que le dé asilo, o que trate de buscar un acuerdo con el gobierno norteamericano, lo cual no creo que vaya a pasar. ¿Cómo, es lo que iba a preguntar, ¿cómo lo ven en Estados Unidos? Sale el libro el día 17 de este mes, del mes pasado, 17 de septiembre, sí. Y el mismo 17 de septiembre sale una denuncia civil por revelación de secretos por parte del gobierno norteamericano. Por lo que ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Y él lo que reacciona es, pues mi libro no iba tan bien, estaba en la posición número 25, gracias a esa denuncia se convirtió en el bestseller de ese momento. En el bestseller, este libro que usted tiene en pantalla de Vigilancia Permanente de Edward Snowden. ¿Qué lecciones tiene? ¿Qué lecciones tiene? ¿Con qué te quedarías y con qué advertencias pondrías sobre la mesa? Yo creo que muchas, ¿no? Y lo platicábamos otra fuera del aire. La gente que a lo mejor no está involucrado en temas de ciberseguridad le va a dar un panorama de hasta dónde puede llegar, ¿no? Para los que estamos en ciberseguridad, el recordarnos que el gobierno norteamericano está lleno de contratistas. Siempre los proveedores pueden llegar a ser un problema desde el punto de vista de ciberseguridad de cualquier empresa o cualquier organismo federal. Es un tema que muy pocas veces se habla, la posibilidad de que un tercero pueda llegar a tener acceso. El segundo, lo que vimos con el cubo, la posibilidad de que, lo hemos visto con el caso de Manning, que también hubo una filtración. Claro, en un disco de Lady Gaga. Lady Gaga. Era un disco que tenía la etiqueta de Lady Gaga y pues obviamente nadie lo revisó. Entonces, no necesariamente todo tiene que ser digital. Tenemos que empezar a unir. ¿Y eso lo comentas también? ¿Eso en tus asesorías, en tus auditorías, por supuesto en el tema de la seguridad? ¿Sí les recuerdas eso? ¿Que no todo está en ceros y unos? Y es muy interesante porque la última sesión que tuve con un consejo de administración de una empresa muy grande de México, les empecé yo a platicar esto y me decían, es que no, todo eso son las computadoras y entonces por eso hay cosas que no hacemos con computadoras. Tenemos que empezar a entender que todo está vinculado y que lo que pasa en la vida real también pasa en la vida digital.
La última pregunta, Andrés. En el plano de lo ético, de lo moral, que es yo creo que la gran conclusión de este libro, ¿qué piensa Andrés Velázquez? ¿Es una decisión, es un movimiento que hace Snowden por un bien social, por un bien común, por transparentar el tema de la seguridad, o es traición? ¿Desde dónde lo ves tú? Yo creo que hay que entender que para poder llegar a proteger desde un punto de vista digital a un gobierno, bueno, desde un gobierno a la sociedad, se va a tener que hacer espionaje, se va a tener que hacer ciertos temas. El problema yo creo que es el uso indiscriminado de estas herramientas y que no hay un control como tal. Y ahí ¿Hay o no había? En Estados Unidos sí existían ciertos procedimientos, pero se los brincaron precisamente por un tema, que era digital. Existía para temas de intervenciones de comunicación vía telefónica, pero cuando estamos hablando de intervenir a nivel digital, es decir, datos, no estábamos tan adelantados. Y hay que entender, siempre la parte jurídica, la parte de legislación, va muy por detrás de los avances tecnológicos. Bueno, pues Andrés, por supuesto, siempre aprendemos muchísimo contigo. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leerte? En @cibercrimen, es la forma más sencilla en Twitter. Sin embargo, pues también en mi página andresvelazquez.com y la de la empresa, que es @matica y matica.com. Bueno, pues de verdad, Andrés, gracias por estar por acá. Muchas gracias. De verdad, te devuelvo aquí tu información, te devuelvo tu USB.